Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de la Perichona. Cada época tiene sus mujeres rebeldes, esas que incomodan al poder, a la moral o al que dirán. Hoy hablaremos de una de ellas, Ana Perichón, más conocida como la Perichona. En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. La historia de nuestra época colonial está llena de renombrados hombres que lucharon por la independencia o de tantos otros que confabulaban, hacían negocios o trabajaban por sus propios intereses. Y conocemos los nombres de todos ellos. Pero, ¿y qué de las mujeres? ¿Por qué sabemos tan poco de sus historias? Hoy vamos a desempolvar la historia de Marie-Anne Perichón de Vandewil. Pero antes de empezar, recordemos: escuchamos, pero no juzgamos. Marie-Anne nació alrededor de 1775 en Francia, en la entonces isla de Borbón, ahora La Reunión, una de las islas que conforman el archipiélago de las Mascareñas. Su papá, Esteban Armando Perichón de Vandewil, era un caballero empleado de la Compañía de las Indias de muy buena posición económica. En 1792 la casaron con el irlandés Tomás O'Gorman, un oficial al servicio de Francia, y 5 años después, toda la familia se vino para el nuevo continente. Acá, O'Gorman castellanizó su nombre como Tomás y compró unos campitos en los alrededores de Buenos Aires. Ana, como sería llamada en estas tierras, tuvo 3 hijos con su esposo, Adolfo, Tomás y María Micaela. Pero pese a esto, la vida marital no les sentaba muy bien a ninguno de los dos y como que cada uno terminó haciendo la suya. En realidad, la vida de Tomás se complicó a partir de las invasiones inglesas, ya que por colaborar con el enemigo fue encarcelado en Luján luego de la Reconquista, y al ofrecer nuevamente sus servicios a los invasores en 1807, tuvo que irse con la cola entre las patas a Río de Janeiro. Mientras tanto, la hermosa Anita se quedó en Buenos Aires sola. ¿Y qué crees que hizo? Te doy 2 opciones: criar a sus hijos y llorar a su esposo, o convertirse en la amante de Santiago de Liniers. Bueno, claramente la segunda opción es la correcta. Si fuera la primera, sería bastante poco probable que hiciéramos un episodio sobre ella. Y te sumo algo más. Las malas lenguas dicen que su amante anterior había sido nada más ni nada menos que el general Beresford, jefe de la primera invasión inglesa. Acá arrancó el rumor sobre su espionaje a favor de los ingleses. Y antes de Beresford, se le adjudicó un amorío con el espía británico James Florence Burke. Digamos que Anita no perdía el tiempo. Ahora volvamos a Liniers. Santiago había nacido en 1753 en la ciudad de Niort, en el occidente central del Reino de Francia. Ingresó a la escuela militar de la Orden de San Juan, donde después de 3 años egresó, en 1768, con la Cruz de Caballero de Malta. Es decir, era francés, pero servía militarmente a España. Fue capitán de navío de la Real Armada Española y en 1776 llegó a nuestro puerto. Acá llevó adelante negocios que lo enfrentaron algunos terratenientes como Martín de Álzaga, y esa enemistad le traería serios problemas en los años siguientes. Durante las invasiones inglesas de 1806, su desempeño fue fundamental para la reconquista de la ciudad y los vecinos lo consideraban un verdadero héroe. Tal es así que un cabildo abierto reemplazó al entonces virrey Sobremonte por Liniers como gobernador militar. O sea, el virrey seguía siendo el mismo, pero el poder lo tenía Liniers. Y al año siguiente, otra vez los ingleses. Ahora sí, tras el recupero de la ciudad, una junta de guerra ordenó la destitución del virrey Sobremonte y la Real Audiencia le dio a Liniers el cargo de virrey. Para esta altura tenía más de 50 años, un par de hijos y era viudo 2 veces. La historia cuenta que mientras avanzaba Liniers al frente de su columna, en agosto de 1806, cuando llegó a la calle de San Nicolás, la actual avenida Corrientes, alguien arrojó a sus pies un pañuelo bordado y perfumado, una coquetería de la época.
Liniers lo recogió con la punta de su espada y al contestar el saludo a la dueña del pañuelo, pudo ver a Ana y quedó embelesado. A partir de ese momento, fueron amantes. Imagínate lo que significaba esto para la sociedad porteña de aquel entonces. En fin, la cosa empeoró cuando él fue designado virrey y ella se instaló en su casa. Para más indignación de las damas de la élite porteña, la virreina no oficial se movía con una escolta y hasta llegó a usar uniforme militar y pasearse montada a caballo. Toda una provocación. Pero ¿cómo vamos a juzgar al pobre Liniers? Según relatos de la época, Ana era, además de hermosa, seductora, picaresca, ocurrente y mundana. Y para ese entonces comenzaron a apodarla la Perichona. Obviamente debido a su apellido, pero también porque hacía una referencia al apodo de María Micaela Villegas y Hurtado. ¿Quién era? Una actriz limeña conocida por ser amante del virrey del Perú, don Juan Manuel de Amat y Juniet, caballero de la Orden de San Juan. A la peruana la llamaban la Pericholi, un apodo bastante insultante porque derivaba de perra y chola. Y acá, Ana Perichón pasó a llamarse la Perichona. Sin embargo, el que dirán no le importaba mucho a Ana que digamos, y seguía disfrutando de ser la amante del virrey. Y la casa de Liniers, en la esquina de Reconquista y Corrientes, se convirtió en uno de los principales centros de reunión de la ciudad, donde se conseguían favores oficiales como ascensos, puestos y concesiones de toda clase por su intermedio. Y Ana participaba de todos ellos. De hecho, un espía del gobierno portugués dijo sobre ella: puede todo lo que quiera sobre su espíritu y es canal adoptable para dirigir la voluntad del virrey. El rumor a voces era que a través suyo se realizaban excelentes negocios gracias al favor oficial. Atendeme a lo que escribía sobre ella Martín de Álzaga. Esa mujer, con quien el virrey mantiene una amistad, que es el escándalo del pueblo, no sale sin escolta, tiene guardia en su casa, emplea las tropas del servicio en las labores de su hacienda de campo, los caballos y carruajes del ejército, costeados a expensas de los fondos del virreinato, se mantienen en la ciudad con solo el fin de usarse durante sus caravanas y paseos, en aquella casa frecuentada por el virrey. Y para que te quede bien claro que Álzaga no la quería para nada, te cuento que también decía esto. Su casa ha sido almacén y depósito de innumerables negociaciones fraudulentas, que abrió huellas al extranjero para posesionarse de la ciudad e imponernos el dominio británico en las comarcas rioplatenses, y ha servido de hospedaje y refugio a los verdaderos espías. Como dice Fabiana Cantilo, nada es para siempre y las cosas se empezaron a complicar cuando Napoleón invadió España y puso en el trono a su hermano José en 1808. Acá, ahora no era para nada bien visto que el virrey fuera de origen francés y su descarada amante también. La gota que rebalsó el vaso para la pacata sociedad colonial fue el casamiento de la hija de Liniers con el hermano menor de Anita, Juan Bautista Perichón. Entonces el virrey, dejando de lado sus pasiones amorosas y tratando de defender su buen nombre y honor, acusó a su amante de reunir a conspiradores en las tertulias de su casa, la subió a un barco y la mandó a Río de Janeiro a reunirse con su marido. Y acá, Anita no se quedaría quieta. Su casa no solo fue un lugar de tertulias sociales, sino un refugio para conspiradores rioplatenses que soñaban con la independencia. Figuras como Juan José Pueyrredón y Saturnino Rodríguez Peña encontraron allí un espacio para planear, conectarse con británicos y portugueses y trazar los primeros pasos de lo que sería la Revolución de Mayo. Ana, con su carisma y contactos, se convirtió en una aliada clave, aunque su apoyo también levantó sospechas y alimentó los rumores sobre supuesto espionaje. Ahora detengámonos un ratito nuevamente en Liniers. Ya te nombramos a Martín de Álzaga, que no lo quería mucho al virrey, que digamos. Bueno, resulta que ahora era jefe del cabildo y vio este contexto como la oportunidad para sacárselo de encima.
hizo redactar un oficio del Cabildo a la Junta Suprema Central en donde defenestró lo más que pudo a la Perichona y al propio Liniers. Pero sobre todo a ella, que era, aparentemente, la causa de todos los males. La cosa es que Napoleón pretendía que el virreinato reconociera a José Bonaparte como rey de España. Liniers en principio rechazó todos los pedidos, pero una reunión privada con el enviado de Napoleón encendió todas las alarmas. ¿Cómo terminó todo? El gobierno de España, representado por la Junta Suprema Central, sacó a Liniers y puso a Baltasar Hidalgo de Cisneros como nuevo virrey. Liniers fue trasladado a Mendoza y luego a Córdoba, donde estaba en 1810 cuando llegó la noticia de la Revolución de Mayo. Se sumó al grupo que preparaba la contrarrevolución, pero todos sabemos que esa iniciativa no prosperó. Liniers fue capturado y posteriormente fusilado. ¿Qué pasó con Ana? El exilio no domó mucho su espíritu, que digamos. La leyenda dice que su nuevo protector y amante fue nada menos que Lord Strangford, el representante británico ante la corte portuguesa en Río, un opositor a los planes de la princesa Carlota. ¿Y quién era Carlota? Carlota Joaquina de Borbón era la hermana del rey Fernando VII, que estaba preso, y mujer del príncipe regente de Portugal. Carlota aspiraba a gobernar las colonias americanas como regente mientras durase el cautiverio de su hermano. Pero cuando esta doña se topó con Anita y vio que intrigaba en contra de sus planes, decidió que para intrigante en las playas cariocas, con ella misma era más que suficiente. Entonces, en 1809, la mandó de vuelta al Río de la Plata, así que su exilio en Río no duró mucho. Pero acá, a Ana tampoco la querían. El virrey Cisneros le negó el permiso para desembarcar. Recién después de la Revolución de Mayo, la Junta decretó que Madame O'Gorman podría bajar a tierra con la condición de que no se estableciera en el centro de la ciudad, sino en la chacra de la Matanza, donde debía guardar circunspección y retiro. Desde entonces, permaneció encerrada en la estancia familiar, donde se enteró que su virrey había sido fusilado en Córdoba. Allí vivió sus últimos 30 años, entre recuerdos de amores, intrigas y viajes, mientras se casaban sus hijos y nacían sus numerosos nietos. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, volvió a ubicarse un poquito mejor en la alta sociedad porteña por las relaciones que tenían sus hijos. Recién en 1832 reapareció en la ciudad como testigo en el juicio de reivindicación de su esclavo Juan de la Cruz, soldado en el cuerpo de Cazadores Río de la Plata. Prestó declaración ante la justicia y el 26 de abril de ese año se resolvió la demanda a favor de su hijo Tomás. Por entonces, este se había casado con Concepción Riglos y Lezica y tuvieron unos cuantos hijos, y su otro hijo, Adolfo O'Gorman, se casó con Joaquina Ximénez Pinto, padres, entre 6 hijos, de Camila O'Gorman. ¿Te suena este último nombre? Camila heredó de Ana el atrevimiento, la desobediencia y también el castigo por salirse del molde. Pero hoy no te vamos a contar sobre Camila. Su historia merece su propio episodio. Ana Perichón falleció el 1 de diciembre de 1847 a los 72 años. Fue sepultada en el cementerio de la Recoleta, aunque no se sabe a ciencia cierta la ubicación de su tumba. No sabemos si Ana fue espía, oportunista o simplemente una mujer que se negó a quedarse callada. Lo que sí sabemos es que su historia sigue sacudiendo los viejos salones de la historia oficial. Argentina, historias que nos pintan, es un podcast creado por Laura Ledesma. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios, pero si querés apoyar nuestra propuesta, podés invitarnos un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Queremos dedicar este episodio a Mariela Varela, cuyo trabajo y pasión hicieron posible este proyecto. Gracias por escucharnos y nos encontramos la semana que viene con una nueva curiosidad sobre la historia argentina. Nos vemos.